Bueno, vamos a iniciar una sección todos los días lunes para ir monitoreando el avance del COVID-19. Con quienes ya ven en pantalla, el doctor Sebastián Ugarte, quien es jefe de unidad de pacientes críticos de la Clínica Indice, que está desde hoy y todos los lunes con nosotros. Doctor, primero que nada, muchas gracias. Buenas noches. Ahí lo tiene, ahí está. Hola Iván, un agrado de saludarte. Igualmente, doctor, me gustaría partir preguntándole por estas últimas cifras, ¿no? Bastante preocupantes los casos reportados en las últimas 24 horas, sobre todo porque se supera Estados Unidos en la tasa de contagios per cápita. Eso es complejo. Sí, la verdad es que el foco se ha trasladado a las Américas y dentro de la zona de las Américas, Estados Unidos viene un poco antes que nosotros y por lo tanto habían llegado a un cierto pic y han logrado de alguna manera ir controlando. Luego de la gran metrópoli, Nueva York, con gran cantidad de contagios, el resto de las ciudades ha ido más lento la progresión. Chile en estos momentos está afectado en la región metropolitana con un gran aumento brusco de los casos y por eso se distingue con respecto a otros países de la región, pero junto con Brasil y con Perú estamos dentro de los países con más contagio por millón de habitantes. Ahora, doctor, ¿cómo explicar eso? Porque llevamos ya varios días bastante intensivos con cuarentenas en prácticamente toda la región metropolitana. En el Gran Santiago, en principio, están todas las comunas con cuarentena. ¿O esos resultados de las cuarentenas todavía no los estamos viendo? Es muy buena la pregunta, Iván. Lo que ocurre es eso, que desde que se empieza una cuarentena hay que esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Más o menos el periodo de incubación del virus para que se puedan aislar los casos. Entonces hay casos que vienen de antes que partiera la primera cuarentena y la segunda, que todavía están emergiendo. Lo que es interesante de plantearse es qué es lo que hubiera ocurrido en la región metropolitana de no haber ningún tipo de cuarentena. Probablemente lo que hubiéramos visto no es un aumento a 3.900, a 4.000 y tantos casos, sino un crecimiento que duplicara las cifras de día en día. Bueno, de hecho tenemos alguna información gráfica para compartir con usted y también ir explicando a la doctora Sebastián Ugarte. Primero vamos a partir con esta información que da cuenta de las cifras de contagiados en nuestro país. Y sobre todo, yo me imagino que usted tiene el retorno para verlo. Nos centramos en los últimos 10 días, cuando comienzan ya a regir de manera intensiva las cuarentenas en la región metropolitana. Y aquí tenemos en los colores para que usted se dé cuenta. La línea de abajo, la línea de fallecidos, empieza a progresar de manera muy importante a partir del día 15 de mayo. Si usted se fija, 421 va subiendo a 450 y va progresando hasta llegar a los 761. Luego, en la línea verde, tenemos los casos recuperados, es decir, pacientes que, habiéndose contagiado, han vuelto a la normalidad, habiéndose sanado. Los casos activos, los que todavía permanecen contagiados, 43.934, y los casos totales acumulados, doctor Ugarte, la cifra preocupante, casi 74.000, 73.997 según el último reporte. Si usted ve la curva, doctor, en los últimos 10 días, la verdad es que comienza una progresión muy importante, y esto lo hemos tratado de dilucidar con otros especialistas intensivos, y cuesta averiguar en qué parte de la curva iremos. O como dice el ministro Mañalich, se vienen ahora 6 semanas que vamos a estar en la parte alta del pic. Sin duda, lo que viene ahora es un aumento del número de casos hospitalizados y críticos que van a requerir hospitalización. Esperamos que el efecto de las cuarentenas ya aplicadas aplaquen de alguna manera la velocidad de propagación, pero sin decapitar del todo este brote, sino solo enlentecer. Ojalá que enlentecer lo suficiente para que los servicios sanitarios podamos atender suficientemente a la población, pero probablemente el resto de junio y julio serán meses muy complejos para la región metropolitana, pero también para el país en términos de cantidad de casos, cantidad de hospitalizaciones, cantidad de camas de UCI ocupadas, traslado de pacientes, puente aéreo.
Probablemente recién en agosto volveremos a una situación parecida a la que estamos viviendo hoy. Junio, julio, es bien importante el horizonte que nos da usted de tiempo. Tenemos otra información gráfica, doctor Ugarte. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Tiene que ver con los casos recuperados diarios y los nuevos casos. Acá es interesante ver, doctor, porque naturalmente hemos ido teniendo, y también volvemos a los últimos 10 días, si usted se fija, estábamos en 1.647 casos y se mantenía más o menos en esos tonos. Veníamos de varios días en 1.600, luego saltamos a los 2.000 y algo, y nos mantuvimos varios días en 2.600, 2.400, 2.353 por ahí por el 19 de mayo. Sin embargo, luego tuvimos un nuevo salto y pasamos casi a bordear los 3.500, 4.000 casos, y allí nos mantuvimos varios días. Subió a 4.038, 4.276, luego baja a 3.500 para llegar a la última cifra conocida de 4.895, que es un nuevo y triste récord. Y si vemos los recuperados también, han ido a la par en algún momento, pero luego se comienzan aquí a distanciar, doctor Ugarte, y le quería preguntar por eso, porque llegamos a los nuevos recuperados, 1.105 versus los 4.895 contagiados en las últimas 24 horas. La distancia de estas dos cifras, casos nuevos totales versus casos nuevos recuperados, ¿qué nos está diciendo del comportamiento de la pandemia acá en nuestro país? Ese es uno de los puntos cruciales, lo que tú señalas, Iván. Lo que ocurre es que cuando va cambiando de ser una curva con crecimiento lineal y luego cambia a tener esta pendiente tan pronunciada, polinómica, y adquiriendo algunos indicios de un crecimiento exponencial, crecen tan rápido los casos que los casos más antiguos, recuperados, corresponden a un momento epidemiológico diferente cuando había menos velocidad de crecimiento. Por lo tanto, se van recuperando menos que la inundación de casos nuevos, y eso hace que la cantidad de casos activos que requieren ambulancias, servicios de urgencia, camas de UCI, sean todos en el mismo momento, en la misma ciudad, generando una gran presión sobre el sistema sanitario, situación que se vivió en España, se vivió en Italia, se vivió en Nueva York, y que si bien nos tienen una situación bastante compleja, si logramos traspasarla y logramos este plazo que media hasta que tengamos el efecto de las medidas de cuarentena, que esperamos que ocurra, podremos sobrellevar un momento muy duro. Bueno, doctor, de hecho usted lo ha dicho varias veces, del total de pacientes más o menos el 5% va a requerir camas UCI, de esos 2,5% ventilación mecánica. Si uno ve la proporción, 4.800 casos en un día, y sacamos el 5% de esa cifra, vemos que está complicado nuestro sistema de salud, como lo ha reconocido la propia autoridad. Quiero mostrarle un gráfico más que es una buena cifra dentro de todo, pero también le quiero preguntar ¿hasta cuándo seremos capaces de mantener esta cifra? Que, insisto, dentro del contexto de pandemia, que es muy grave, sigue siendo una buena cifra, que es la tasa de letalidad, si lo comparamos sobre todo con América Latina, que fue objeto incluso de error de parte de la Casa Rosada. El gobierno argentino tuvo que corregir esa información que le había dado de manera errónea. Si nos vamos, por ejemplo, a México, dentro del contexto de América Latina, vemos que tiene una tasa de letalidad del 10,9%, de lo más alto del continente. Y luego esta curva va decreciendo: Ecuador 8,5%, Brasil, que por volumen de casos es el segundo país más complicado del mundo, pero igualmente tiene una tasa de letalidad muy alta, 6,3%, Bolivia 4,1%, Argentina 3,9%, Colombia 3,5%, descendiendo Perú 2,9%, al igual que Uruguay, 1,3% Paraguay, 1,1% Costa Rica, Venezuela y Chile aparecen con 1% de letalidad. Y en ese sentido, doctor Ugarte, le quiero preguntar por este índice, pero teniendo en cuenta lo que han dicho ya algunos directores de UCI durante la jornada. Por ejemplo, en el Hospital El Carmen de Maipú, la jefa de la UCI ha reconocido que ellos ya están viviendo, lo dijo ella, el dilema de la última cama, que es decir, a qué paciente podemos ventilar, a qué paciente podemos internar. Y hay al menos 3 centros de salud en nuestra región metropolitana que ya están con el 100% de las camas copadas. Hablábamos nosotros con el director médico de la clínica donde usted trabaja y nos decía que durante la tarde de ayer llegaron al 100%, es decir, ya no había más camas UCI y tuvieron que reconvertir otras 8 camas que yo me imagino que estarán en funcionamiento hoy día o estarán en proceso de funcionar. Esta tasa de letalidad, doctor, del 1% en nuestro país, ¿cuánto tiempo más la podremos sostener con este volumen creciente de contagios?
Para responder a eso, uno puede ver lo que hay publicado en la literatura. ¿Y qué vemos? Que si uno analiza los datos numerosos, cuantiosos que hay de la pandemia en China, por ejemplo, en la zona roja, donde estaba concentrado la mayor cantidad de casos, en la ciudad de Wuhan, la letalidad fue más alta que en la provincia de Hubei. Y en la provincia de Hubei la letalidad fue más alta, a su vez, que los casos que ocurrían fuera de China. Ese patrón se ha repetido en varios países, llevando a la conclusión que uno puede sacar que cuando hay una gran cantidad de casos, aumenta la letalidad. Aunque uno ofrezca el mismo servicio, ocurren dos fenómenos. Por un lado, se produce una suerte de colapso del sistema sanitario, la calidad de la atención de alguna manera se ve mermada y eso puede influir, pero también la circulación viral y la carga de virus que reciben quienes enferman durante el periodo del pic es mucho mayor que aquellos que reciben la infección en periodos de baja circulación. Uno fisiológico y otro de atención sanitaria se suman para producir un incremento en la letalidad. Destacable los niveles tan bajos de letalidad que tiene Chile. El desafío es redoblar los esfuerzos por tratar de mantener esa letalidad lo más bajo posible, lidiando con la circulación viral y con el agotamiento de los recursos y el personal que atiende. Doctor Ugarte, entonces, para entenderlo bien, esta tasa de letalidad luego tendríamos que desagregarla a futuro para ver si es que ha aumentado el porcentaje de letalidad, por ejemplo, en la región metropolitana versus el resto del país, toda vez que los centros de atención que se han visto colapsados están acá, en el Gran Santiago, no están en regiones. Y de hecho, hoy día tuvimos un nuevo operativo de transporte aéreo de pacientes fuera de la región metropolitana. Mañana también hay otro operativo que incluso va a incorporar 5 pacientes, no 4, en 2 aeronaves, ya no en una, lo cual da muestra de que nuestro sistema de salud, al menos acá, las camas críticas en la región metropolitana, está muy cerca, como dijo el propio presidente Piñera, muy cerca de su capacidad. Efectivamente, sería interesante analizar los datos desagregados por regiones y por momento epidémico. Por ejemplo, analizar la tasa de letalidad en Punta Arenas en el momento de mayor demanda o de la Araucanía comparados con otros momentos epidemiológicos y poder ver cómo se comporta esto, lo que permite predecir el comportamiento que va a ocurrir en la región metropolitana. En realidad, las camas críticas, cuando superan el 85%, ya estamos en problemas. Porque siempre, si uno tiene una unidad de 8 camas, siempre hay que tener por lo menos una para poder recibir al próximo ingreso. No es una cama ociosa, sino la cama que permite que alguien entre. Cuando estamos en el 97%, significa que el paciente que requiere una cama probablemente espera un cierto tiempo y debe trasladarse entre un centro y otro para encontrar esa cama que representa el 3% que puede que no esté ubicada exactamente en el lugar donde él demanda la atención. Bueno, esa es la complicación, ese es el momento que estamos viviendo hoy con la pandemia del coronavirus. Doctor Ugarte, primero que nada le quiero dar las gracias por estar con nosotros y estaremos todas las semanas monitoreando el avance del coronavirus en Chile. Que tenga muy buenas noches, muy amable. No, un agrado, Iván, una conversación muy aguda, muy interesante. Gracias a usted, doctor, muy amable.